grandes rasgos. Va a ser más o menos no podemos explayarnos tanto porque cada tema tiene un mundo bastante importante, pero bueno, vamos a pegar una ojeadita que ya. Vamos por el primer ejemplo. Sí. Primero vamos a arrancar con algo que es muy sencillo, que es el funcionamiento de un motor. Para muchos les va a parecer realmente tonto todo esto porque, bueno, es realmente sencillo, pero para muchos de repente no saben cómo queda sincronizado. Este es lo filmamos de un programa que tenemos donde estudiamos en este caso el movimiento de las válvulas sincronizadas, lo que es girar las levas, tiene unos balancines que no se alcanzan a ver bien con respecto al movimiento del motor. Hacemos funcionar otra vez, ¿sabes? Sí, ahora sí. Ahí vimos, digamos, el funcionamiento, ahí está abriendo la válvula de admisión, perdón, está cerrando ahí abre la válvula de admisión, ahí cierra, todavía no, ahora cierra, comprime, ahí se produce la expansión, ahí bueno, bajaría el pistón y abre la válvula de escape y hace el otro ciclo. Ahora sigue, Ahora sigue haciendo vueltas. Bueno, ahora vamos a hacer el escape seguro. Ahí se abre la válvula de escape. Ahí cierra, ahí lo vamos a ver mejor. Esa tolerancia que debemos pasar la válvula de pistones realmente es muy pobre, pero nos vemos obligados a usar pequeñas tolerancias ahí también por el problema de la relación de compresión. O sea, el primer paso es este es el funcionamiento de un motor, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar del tren de válvulas y una serie de cosas, pero antes que nada vemos qué significa cada uno del movimiento para la gente que no sepa ver perfectamente cómo trabaja un motor. Ahí nos vamos y tal vez volvamos en un ratito a ver alguna cosa. Seguimos ahí. Primer motor de árbol de levas a la cabeza. Si estamos hablando de doble árbol de levas, la idea es bastante antigua. Es un motor Fiat con el cual logró muchos lauros, digamos, diseñado en el 1911. Tiene, como podemos ver, esos balancines a rodillo, que hoy son furor, digamos, en la mayoría de los autos modernos. Fue hecho en el año 1911 este prototipo con ese mismo sistema. Tiene el sistema de transmisión entre el cigüeñal y el árbol de levas, es un eje con dos engranajes cónicos, digamos, que vinculan, digamos, el árbol de levas en la parte superior y al cigüeñal en la parte inferior. Este era un solo árbol de levas a la cabeza, pero bueno, era árbol de levas a la cabeza. Fue el primer motor Gran Prix de competición que tenía árboles de levas a la cabeza. El segundo motor, ahí paramos un poquito, no lo pases. Ahora sí vamos a ir a un doble árbol. ¿De qué año podríamos hablar del primer doble árbol? De 4 válvulas, perdón, este es un motor de 4 válvulas también, no era de 2 válvulas. 1915. ¿1915? Sí. Un poquito antes. Vamos ahora. 1912, el primer doble árbol de levas a la cabeza de 4 válvulas por cilindro. También fue un motor muy exitoso. También aquí vemos el árbol de transmisión que les explicaba, con los engranajes cónicos acá, que accionaban el movimiento del árbol de levas. Este vehículo, mejor dicho, este motor, digamos, corrió en Indianápolis y ganó 1 o 2 años, no me acuerdo ahora, y quedó en Indianápolis y después fue la inspiración de una empresa que se llamó Offenhauser, digamos, ¿no es cierto?, que fueron famosos, pero fue sobre la base de este motor que quedó antes de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, porque eso en 1912, digamos, quedó en Estados Unidos. Así que de ahí viene la historia de ese motor norteamericano que era tan exitoso, digamos, ¿cierto?, de este diseño de un ingeniero suizo llamado Henry, el que diseñó este motor de Wright. Sí, claro. De cualquier manera, ahora vamos a un punto curioso, digamos, ¿no es cierto? Vamos a hablar de árbol de levas a la cabeza. Quise mostrarle esta reseña porque para muchos podría ser que el motor de 4 válvulas por cilindro hubiese sido un motor moderno, o de doble árbol de levas a la cabeza también, sin embargo no lo es. Y curiosamente no lo fue exitoso, digamos, porque el último motor previo al Cosworth, que fue el que hizo un cambio fundamental, fue el Coventry Climax, que era un motor de 2 válvulas. Y el anterior, el recto de 2 válvulas, y el anterior, todos fueron de 2 válvulas, nunca fueron de 4 válvulas. El motor de 4 válvulas no era mejor que el de 2 válvulas, cuando el origen fue de 4 válvulas, ¿cierto? Hasta Cosworth.
Cosworth fue el que se dio cuenta por qué no fue mejor las 4 válvulas, y fue de ahí en adelante donde el motor de 4 válvulas empezó a ser de otra historia, pero antes de él, no. Perdón, ¿eso en qué año? Cosworth en el año 67-68. Sí, fue bastante reciente, si tenemos en cuenta... Posterior al vial. Sí, bueno, hubo cosas así en ingeniería curiosas, porque por ejemplo, el motor trasero, digamos, el primer auto que ganó como motor trasero fue en Buenos Aires, el Cupra, que ganó este Limos. Y curiosamente existía antes de la guerra en Alemania el autounión de motor trasero, digamos, que no era mejor que el motor delantero. O sea, el Mercedes motor delantero era mejor auto que el autounión de motor trasero por un error en el diseño de la suspensión. De acuerdo a la física tendría que haber sido mejor el motor central, digamos, como era, digamos, que el motor delantero. Sin embargo, todos los autos de posguerra fueron todos con motor delantero, no fueron con motor trasero. Hasta que un inglés llamado Cooper se dio cuenta o hizo modificaciones en la suspensión trasera para lograr un auto que después nunca se volvió más al motor delantero. Una cosa, de esa curiosidad, que de repente muchas cosas no se pueden descubrir de un día para el otro, digamos, y sobre todo cuando se hace un desarrollo de esa magnitud, porque tampoco estaba hecho por gente que no sabía, pero bueno, en una cosa se equivocaron y fue lo suficiente como para no progresar más con esa idea, digamos, ¿cierto? Recién fue mucho tiempo después que el motor tracción, el motor central, digamos, caja puente fue para no cambiarse nunca más. Pero no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar del motor. Seguimos adelante con esto. ¿Por qué árboles de levas a la cabeza? Ahí empezamos con una charla que es bastante interesante. O sea, ¿por qué tenemos que usar el árbol de levas a la cabeza y no el sistema convencional del árbol en el block con varillas y balancines? ¿Cuál le parece a usted la ventaja que podría llegar a tener un motor de árbol de levas a la cabeza? Después hablamos de doble árbol. Vamos por los primeros pasos, ¿no es cierto? ¿Qué opinaría? Es libre opinar. El peso de las piezas en movimiento. Bien. El peso de la pieza de movimiento está bien lo que dice. Pero primero lo contesto. Estoy de acuerdo, pero digamos, ¿qué generaría el mayor peso en las piezas en movimiento? Ahí está el problema. John Massey. Pero hay potencia. No necesariamente, o sea, no es ese directamente el problema, es otro. Después lo vamos a ver. Distancia. Espera que te vamos a contestar, me había dicho algo, pero ¿qué decías? Menor movimiento de las piezas. No, en realidad no, o sea, no hay un motivo, digamos, por eso, porque por ejemplo, suponete, el motor de turismo de carretera de hoy, digamos, tiene varillas y balancines, y tiene 16 milímetros de alzada la válvula y gira 9000 vueltas, y la válvula abre y cierra 75 veces por segundo, digamos, ¿cierto? O sea, con la varilla, con el balancín, con todo lo que corresponde. O sea, no. O sea, lo que parece, pues vamos a hacer un análisis interesante porque voy a meterme en ese mundo, porque, digamos, la idea de poner algo de eleva a la cabeza, pero la mayor cantidad de piezas no es un motivo por el cual el motor pueda ser peor o mejor o peor, sino otras razones, que las vamos a enumerar rapidito para tener una idea del por qué árbol de elevas a la cabeza. Porque si fueran las piezas en movimiento, que las piezas de movimiento tienen un problema de... Sumatoria de luces. Claro, por eso. Vamos a ver el total después, ¿no? Pero si fuera por eso, digamos, para tener menos inercia, digamos, que alguien dijo, los motores diésel de 4000 vueltas no tendrían árbol de levas a la cabeza. ¿Por qué el motor diésel tiene árbol de levas a la cabeza? Un ejemplo, ¿cierto? No gira, no es un motor que tiene, digamos, la necesidad imperiosa, digamos, por la velocidad en que se mueven los elementos para tener el árbol de levas a la cabeza. Quiere decir que por esa razón no es. Porque los motores diésel la tienen para andar a 4000 vueltas, esa árbol de levas a la cabeza. No es por moda tampoco. Hasta hoy hay motores diésel de máquinas, digamos, de excavadora, de cosas así, con árbol de levas a la cabeza. O sea, hay otras razones. Y eso es una cosa interesante que de eso voy a hablarles para que tengan una idea de por qué se está usando eso, y no es por un problema de moda, es un problema de necesidad. Decisión. Estaba más cerca, pero lo vamos a ver, digamos, ya está más o menos contestada, pero es bastante difícil que se den cuenta los pormenores. Vamos a ver los pormenores de por qué, digamos, es necesario usarlo. ¿Cómo seguíamos? A ver. Ahí está, esa era la pregunta. Sí. Podemos leer algo, no voy a ser muy tedioso el tema, pero
Vamos a leer algo, digamos, o se los leo yo para más o menos tener una idea de qué pasa. En el otro extremo están aquellos motores, vengo hablando del árbol de leva a la cabeza, ¿no? Que el árbol de leva está situado en el block y el accionamiento de las válvulas se realiza mediante varillas que mueven los balancines y que finalmente abren la válvula. Esta configuración es típica de motores lentos, ya que se produce las mayores imprecisiones y dada la longitud de su cadena cinemática, el llamado de cadena cinemática es el nombre de todos los componentes, digamos, que existen entre el árbol de levas y la válvula. Y la frecuencia natural del sistema se reduce drásticamente, por lo cual es necesario un estudio más complejo de la cadena cinemática para los motores que giran a alto régimen. Ahí hacemos un punto, digamos, ¿no es cierto? Ahora empiezan los problemitas que vamos a enumerar. Digamos, pasamos, vamos a seguir viendo. Ahí se ve poco, no lo pongas, pasamos. No podemos hacer nada para ver mejor esa imagen, ¿no? A ver. ¿Alcanzan a ver algo? Esta es una válvula, digamos. Esta es el balancín, la varilla de válvula, el botador. No importa. ¿Lo alcanzan a ver o no se ve? Bueno, entonces vamos a considerar ahora como parte elástica del movimiento a la varilla, que tiene problemas de compresión, al balancín, que tiene problemas de flexión, al eje de balancín, que tiene problemas también de flexión. La suma de todo al árbol de leva, que tiene problemas de flexión también, la suma de todos estos problemas elásticos genera el problema en cuestión. Este es un aparato que, como ejemplo, usamos para medir la rigidez del sistema. O sea, cargamos con una balanza el balancín, digamos, medimos la válvula que está apoyada en él y del otro lado medimos, digamos, sacamos una gráfica donde tenemos la carga y el desplazamiento, y en virtud de eso sacamos estas líneas que son digamos, la parte elástica del sistema. Ese es uno de los puntos que, así a grandes rasgos, le muestro que usamos para poder hacer el estudio. Digamos, siendo, digamos, una persona que me dediqué mucho al tema del tren de válvulas, en el año 66 hicimos el primer programa en la computadora para poder hacer un estudio de esto. Le explico algo, en el año 66 había una sola en la Argentina, que la tenía IBM para hacer este cálculo. Con ella lo hicimos. O sea, de ahí vengo tratando de estudiar todos los pormenores del sistema del tren de válvulas. En una palabra, ¿en qué es mejor el sistema de árbol de levas a la cabeza que un sistema convencional, digamos? Es solamente en una cosa, en la rigidez del sistema. O sea, la ley en que yo abro y cierro la válvula tendría que reproducirse en la válvula con precisión, porque es la ley matemática, digamos, para que la válvula pueda seguir el movimiento de la leva sin ningún tipo de problema. La flexión de la leva, la compresión de la varilla, la flexión del balancín distorsiona, digamos, esa señal que produce la leva, por ende genera problemas que me limitan en ciertos casos que ahora vamos a analizar a mejorar el motor, ¿cierto? Ese es el punto crucial, porque el árbol de levas a la cabeza es mejor que un sistema, digamos, de varillas y balancines. ¿Por qué es mejor en un diésel o por qué es mejor en cualquier motor? Lo vamos a ver ahora. Seguimos más adelante, a ver por qué sigue. Ahí vemos, por ejemplo, vamos a pasar esto rápido, digamos, porque desgraciadamente no hay otra forma mejor que visualizarlo o entenderlo. En todo momento, cuando se habla del diagrama de distribución, se trata del teórico, aquel definido por el diseño de la leva que acciona la válvula correspondiente. Considerando la cadena cinemática entre ambas deformable y sin holgura. En la práctica, entre la regulación teórica y la efectiva siempre existen diferencias debidas a la elasticidad de sus órganos, de los órganos que componen el mecanismo, a los juegos existentes entre ellos y a las dilataciones debidas a las temperaturas alcanzadas durante el funcionamiento. Seguimos más adelante. El movimiento vibratorio de la cadena de unión entre la leva y la válvula puede provocar perturbaciones de notable magnitud, la más común de las cuales consiste en el ruido con los máximos claramente diferenciables, que se produce especialmente un elevado número de revoluciones. En los casos más graves, coincidiendo con estos máximos, se pueden tener fenómenos de inestabilidad de la potencia y también prolongando el funcionamiento de estas condiciones la ruptura de válvulas, resortes, etc.